Sin identidad no hay artista. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast del Vagón Coyote. Esta vez en un capítulo que he llamado Sin identidad no hay artista. Hoy en día, digamos que en la industria de la música, los artistas, las personas pues que tienen o asumieron esta carrera profesional de ser intérpretes o de presentarse como músicos frente a una audiencia, que quieren ser reconocidos, que quieren que la gente sepa pues de su proyecto, sea un proyecto solista, sea una banda, pues claramente tienen que desarrollar una identidad artística. O sea, ¿por qué la gente los va a reconocer cuando se paren en un escenario, cuando los escuchen en una grabación? Y esta es la manera de uno ir generando una audiencia, una comunidad, y de esta manera es que también van a llegar, pues digamos, los recursos, la plata, por la que la gente va a ir a un concierto, te va a escuchar en una plataforma de streaming, te va a comprar una mercancía, bueno, de ahí es que parte todo. Quiero entonces irme atrás, como un poco a la historia de la música, para entender cómo este tema de la identidad también ha ido evolucionando. Y porque hoy en día, cuando hablamos de identidad, no solo hablamos de la identidad, digamos, como un intérprete, sea vocal o como instrumentista, sino que también va acompañado de cómo me visto, de cómo hablo, de qué tipo de elementos consumo o tengo dentro de mi vida cotidiana, porque eso es lo que hoy en día te da una identidad como artista, que no solo es la música, pero ya vamos a llegar allá. Entonces, devolvámonos de la historia y pensemos en pues los artistas de antes. El tema o el concepto como del artista que tenemos hoy en día, que es como esa superestrella o esa persona como muy destacada que todo el mundo reconoce, también es un concepto relativamente nuevo. Pensemos que esto como del compositor o del virtuoso, artista virtuoso, instrumentista, que el público masivo empezó a reconocer, pues empezó a dar casi que terminando el clasicismo o empezando el romanticismo, muy hacia los 1800 y esta época, casi que se dice que el primer como rockstar o gran artista fue Beethoven, ¿cierto? Que fue el primer artista que empezó a vender boletería, que empezó a ser reconocido por su nombre. Entonces, llevamos muy poquito en este tema como de una identidad artística. Antes, pues como de este hito que fue Beethoven, pues los artistas, claro, eran reconocidos por su talento, eran reconocidos por su virtuosismo, pero pues siempre muy como dentro de las cortes, dentro de ser casi que empleados del rey o de la reina o de, digamos, el líder político. Eran como un prestador de un servicio, como lo podía ser el carpintero, el constructor, el cocinero. Entonces, digamos que los artistas eran prestadores de un servicio. Entonces, digamos que no era tan necesario ese tema como de una identidad más allá de la música, ¿cierto? El músico era reconocido por ese talento extraordinario para crear piezas musicales, siempre, como digo, al servicio de la corte, del rey, y le entregaban ese talento pues a la orquesta del rey o a la orquesta de la corte, y de pronto si eran excepcionalmente talentosos, pues iban, digamos, rotando entre cortes o entre reyes, iban de una ciudad a otra, pero pues, no sé, de pronto su cara o su forma de vestir o su personalidad eran irrelevantes. Poco a poco, la música se fue insertando en otras formas de consumo, digamos, de contenidos, ¿cierto? En algún momento, si tú querías ver o escuchar a un artista,
pues tenías que verlo en vivo porque no había otra forma, ¿cierto? Y si mucho, una forma que podría haber de reconocer un proyecto artístico era a través de un póster que anunciaba un concierto. Pero más allá de eso no había, era el concierto en vivo y el póster. Luego con la música grabada, entonces se fueron ampliando las formas de consumo. Entonces ya era el concierto en vivo, el póster que anunciaba el concierto en vivo y podía ser de pronto un disco. Que un disco, entonces, por ejemplo, iba acompañado de una carátula, que es otra forma de identidad, ¿cierto? Yo como narro a través de la pieza gráfica lo que estoy expresando en un disco. Luego vino la televisión, entonces ya había otra forma de consumo. O sea, ya podías concierto, el afiche, el disco, y te veían a través de una pantalla, ¿cierto? Donde incluso no era solo la interpretación en vivo, sino que la gente empezó a volverse creativa en cómo mostrarse con una escenografía, con un efecto especial, con diferentes formas de vestir. Entonces, a medida que fueron evolucionando también los consumos, pues la identidad del artista ya no solo era musical, sino que era relacionada a otros temas. Hoy en día empezamos a tener un panorama muy grande de formas de consumir el talento y la música que sale de un intérprete o de un artista. Tenemos redes sociales, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos las grabaciones, tenemos plataformas y se nos están abriendo incluso nuevos universos, que es por ejemplo todo lo que está pasando con los metaversos, con la realidad aumentada, donde mi personalidad y mi forma de expresarme a través de la música les llega a la gente, pues en unos contenidos muy nuevos donde yo puedo explorar, yo puedo crear mi propio mundo. Entonces la identidad de un artista hoy en día va más allá de simplemente yo cómo canto o cómo interpreto una canción, porque la gente te está viendo, ¿cierto? No solo te escucha, sino que te ve y te vuelves un referente entonces no solo sonoro, sino también te vuelves un referente visual. Entonces ahí, por ejemplo, empieza uno a trabajar la identidad desde la ropa, desde cómo luzco y eso que transmite. También somos referentes en cuanto a la personalidad. Por ejemplo, en las redes sociales uno muestra mucho es su personalidad. Claramente está la música, está ahorita la parte visual, pero también está la personalidad, ¿cierto? La gente se identifica con un artista no solo por cómo suena o cómo se ve, sino por su forma de ser. Entonces eso también es parte de ese trabajo identitario que hoy en día es inevitable trabajar. Y es una responsabilidad que deben asumir los artistas hoy en día según sus objetivos. Y esto es muy importante entenderlo. No todo el mundo tiene que ser una superestrella. No todo el mundo tiene que ser ese, digamos, ícono de la música. Porque de pronto no va con su persona, no va con su ser y no se quiere enfocar en eso. Sin embargo, eso debe tenerlo claro porque también eso va a permitir ciertos alcances. Si yo soy una persona supremamente talentosa, virtuosa en un instrumento con mi voz, pero no me gusta lucir como un artista, pues o tener una identidad muy clara desde esa parte, no me gusta expresar mi personalidad, eso va limitando el consumo que las personas pueden tener de tu proyecto. Entonces, si tú eres un virtuoso y suena muy bien, pues en base a una cosa solamente auditiva. Ahora, si tú logras tener una imagen, tener como una identidad gráfica, eso te abre entonces la parte visual. Entonces hay más mercado al que puedes acceder. Y si además tu personalidad es, digamos, como atractiva, o sea, la gente se identifica con la personalidad, te abre otros mercados. Entonces, según todos estos panoramas, es que debes ir trabajando esa identidad. Y vuelvo y digo, según tus objetivos, porque no todo el mundo tiene que ser una superestrella, pues, que salga en todas partes, pero debe ser muy coherente según lo que te gusta y lo que quieres transmitir con el mercado al que vas a acceder, porque no puedes esperar tener un impacto en un mercado súper amplio cuando a ti solo te gusta enfocarte en una cosa.
Y ahí es donde uno va construyendo esa identidad, desde cómo suena, ¿cierto? A qué suena mi voz, a qué suena mi instrumento, cómo me veo, cómo me comunico. Y eso me va abriendo todos estos mercados, que por eso digo que sin identidad no hay artista. Y la identidad es desde el punto de vista, y entre más grande quiero ser, más toca trabajar eso, ¿cierto? Porque entonces yo puedo ser una persona que luce súper bien, que tenga una personalidad muy bacana, pero sueno mal. Entonces, pues, hombre, nadie te va a consumir la música, te van a consumir lo otro. Pero también suenas muy bien y luces muy mal y no atraes, pues entonces solo te quedas con lo musical y así. Entonces, es por eso la importancia de siempre pensar cómo estoy trabajando esta identidad, cómo la transmito y qué me hace diferente de otros, porque por eso es que la gente me va a reconocer, por eso es que la gente va a pagar por un concierto, por eso es que la gente va a pagar por consumir tu música en plataformas, por eso es que la gente va a comprarte una camiseta, porque son todos esos elementos de identidad que te van abriendo mercado. Entonces, si la música suena bien, van a ir a plataformas a escuchar. Si tú luces bien, te van a contratar para una campaña publicitaria. Si tú pues transmites tu personalidad bien, vas a lograr conquistar una audiencia grande en redes sociales y por ahí te pueden llegar, digamos, patrocinios. Si, por ejemplo, tu identidad también se basa desde el baile, desde la expresión corporal, la gente se va a ver atraída a ir a un show porque va a ser un show lleno de baile, de movimiento. Entonces, todos estos elementos identitarios son los que van a permitir tener una carrera artística. Entonces, bueno, con esto yo este podcast del Vagón Coyote, de nuevo, muy agradecido por las personas que se conectan con estos contenidos que, si bien hablan de industria musical, pues también hablan de otros temas con los que se puede relacionar este mundo. Quiero preguntarles también, para que comentemos ahí en la zona de comentarios, en redes sociales o cuando se quieran comunicar con nosotros, es, ¿ustedes qué creen que es la forma más correcta de traer la identidad de un artista? O sea, cómo se llega a entender un artista, pues, por cómo suena, por cómo luce, por cómo se transmite. ¿Cómo creen que es una forma interesante de pensarlo? Si siempre se debe salir desde la música o, por ejemplo, puede empezar desde la estética visual y luego en la música. Bueno, coméntenme ahí, voy a estar atento y gracias por conectarse. Nos vemos en otra edición de Vagón Coyote.